Bueno, estamos aquí con la presencia del economista Rodrigo Álvarez para analizar los principales hechos en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Por favor, un placer. Y bueno, y como hablábamos en el primer bloque, el gobierno sufrió un asalto de parte de miembros de su propia coalición y de parte de la oposición por la suba de las tarifas, o incluso hubo un intento, ¿no?, en el Congreso por tratar el tema en una sesión especial que no se pudo concretar. ¿Hay alguna alternativa, Rodrigo, a la suba de las tarifas? ¿Se puede evitar este ritmo que vienen teniendo la suba de las tarifas? Yo creo que no. El problema no es que las tarifas suban, más allá de que a todos nos parece antipático. Lo cierto es que uno, cuando compara los costos de los servicios en capital con incluso el interior del país, se da cuenta que efectivamente hay un subsidio todavía muy grande al transporte, y ni hablar cuando uno realiza una comparación internacional. Obviamente el proceso de suba impacta en los bolsillos, restringe la capacidad de consumo de las familias, pero digamos, es parte del ajuste necesario que tiene que sufrir la economía para, digamos, sincerar algunos costos. ¿Pero no se podría reducir el gasto en otras áreas del Estado o subir los impuestos, ¿no? O sea, trabajar en otros aspectos de la estructura del Estado para reducir el déficit sin tener que apelar a subas de tarifas que, bueno, vienen siendo por ahí relativamente bruscas? Mira, siempre hay espacio para optimizar el gasto, pero lo cierto es que la magnitud de las cifras que estamos planteando, un punto del PBI por año de ajuste fiscal, solo se logra con recortes, digamos, en sectores, digamos, muy intensos desde el punto de vista de gasto, y lo que quedaba pendiente es una parte de las tarifas. También hay que plantearlo que es un ajuste que el gobierno viene haciendo de manera gradual, y este es el último año desde el punto de vista del impacto, con lo cual, digo, otros espacios, el gasto social en la Argentina sigue siendo importante. Hay que pensar que prácticamente un tercio de la población sigue estando en situación de pobreza, ahí no hay espacio para recortar el gasto. Y en personal, por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, que el Estado argentino está sobredimensionado. Sí, pero cuando uno analiza los números del Estado Nacional, se vienen haciendo recortes en secretarías, subsecretarías. Digamos, también es difícil que el ajuste se realice de manera brusca ahí, y las cifras no son relevantes o tan relevantes como para ordenar la situación fiscal y llevar al déficit a 3-4 puntos, el déficit global 3-4 puntos, que es la cifra el número mágico que tiene en la cabeza Duhovne para el año próximo, en un contexto donde el mundo también se está complicando, el costo de financiamiento aumenta, la disponibilidad de crédito no es la que supimos tener en los primeros 2 años del gobierno, con lo cual me parece que también estos ajustes hay que hacerlos de manera preventiva para evitar daños mayores más adelante. Sí, reducir el déficit fiscal también tiene como objetivo que baje la inflación, ¿no? Este fue otro de los temas de la semana. ¿Crees, como dijo el presidente del Banco Central, Rodrigo, que la meta de inflación del 15% anual todavía tiene vida? No, yo creo que lamentablemente ya nació, digamos, casi muerta, y hoy claramente, después de los datos del primer trimestre, digamos, las chances de que la inflación se ubique en 15% son muy bajas. De hecho, nosotros en los últimos meses venimos subiendo la proyección de inflación, estamos por encima del REM, y creo que acá hubieron factores... O sea, cuando decís por encima del REN, estás diciendo que están por encima del 20% hoy ustedes en la Sí, previsión de sí, ustedes. estamos entre 22 y 23. Sería Es una cifra muy cercana a la que cerró el año pasado, ¿no? Como que el gobierno ya no podría decir que estamos en un proceso de desinflación como sí dijo el año pasado, si eso sucede, ¿no?, finalmente. Sí, acá hay que tener en cuenta, y me parece que es muy importante remarcar, recién alguien lo planteaba en las preguntas que ustedes hicieron a La gente. gente Sí, al a público. pie. Claramente esta es una inflación muy distinta a la que teníamos con el gobierno anterior, porque acá se están corrigiendo precios relativos. Para que la gente lo entienda, hay sectores y hay tarifas
que estaban muy rezagadas y que este gobierno tuvo que desarmar una bomba de tiempo. Hay que pensar que prácticamente el 80 o el 90% del gasto de la luz, el gas, la electricidad, el transporte lo subsidiaba el Estado, una situación totalmente insostenible hacia adelante. Entonces, eso explica una parte muy importante de esta dinámica inflacionaria. Creo que también es justo decirlo que en el principio de año hubieron errores no forzados que cometió el gobierno. Yo creo que el gobierno dejó caminar demasiado el tipo de cambio, no intervino en el momento que tuvo que hacerlo y a las presiones de los ajustes de tarifas se sumó el efecto de traslado a precio de la inflación, que sabemos que es importante y el gobierno tiende a minimizarlo. ¿Lo ves igual, Rodrigo, como un error haber dejado que el dólar se deslizara para arriba cuando estamos teniendo un gran desequilibrio en el sector externo, digamos, con un gran déficit comercial, con un problema de competitividad de los exportadores argentinos? No, a ver, yo creo que el tipo de cambio tiene que correr a la misma velocidad que los precios hacia adelante, que no se puede seguir retrasando el tipo de cambio. El problema es el timing, digamos. Si yo genero este corrimiento en el principio de año, donde cargo 15 puntos de tipo de cambio en 3 meses y donde esto se traduce en una inflación mayorista de 5 puntos en enero, difícilmente pueda tener un primer trimestre tranquilo si además le sumo la suba de las tarifas. Y hay que pensar que estos primeros meses del año son muy importantes porque forman expectativa. Y más allá de que el gobierno trate de mantener la meta del 15% para los ajustes salariales, ya, digamos, las próximas negociaciones difícilmente se cierren en ese umbral del 15%, ya tenemos que pensar en 18 y 19, y hay un corrimiento, me parece, de las expectativas que claramente deja atrás este escenario de convergencia al 15% que tenía en la cabeza inicialmente el gobierno. Y si estos números de inflación siguen para abril y mayo, ¿estarías de acuerdo lo que dijo también Federico Sturzenegger de subir aún más la tasa de interés, que ya está por arriba de 27, ¿no? ¿Cuánto aguanta la economía una tasa de interés? ¿28, 30%? ¿Puede haber nivel de actividad que aguante ese tipo de tasa de interés? Bueno, claramente estamos en un equilibrio muy delicado y cuando una variable se acomoda, la otra muchas veces se tiene que desacomodar porque todavía no estamos en una economía, digamos, ordenada, en una situación de cierto equilibrio. Estamos todavía administrando desequilibrios y en este sentido yo creo que es muy probable que la tasa de interés suba porque los datos de abril de inflación van a ser bastante parecidos a los de marzo, van a ser malos datos de inflación y me parece que el gobierno tiene que empezar a anclar un poco más las expectativas de una manera más contundente y creo que el Banco Central acá no está generando la función de ancla que supo generar en el pasado, digamos, sobre reaccionando tal vez en algún momento, pero ahora creo que se está quedando corto, o la política monetaria se está quedando algo corta para anclar las expectativas. Muy bien, bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre dos temas muy importantes esta semana: la suba de tarifas que ha generado importantes cuestionamientos al gobierno por parte de incluso miembros de su propia coalición, no solo de la oposición, y el tema de la inflación, un tema que viene generando mucha preocupación de cara al futuro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.